Buenas noches, mi nombre es Carlos Abayay Tapia, alumno de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Automatización Industrial. Este encargo es referente a la evaluación 3 de la asignatura de portafolio de título, en la cual se explicará lo que será la programación mediante el software TIA Portal y la simulación correspondiente por el software de Factory. Primeramente, en este video se presentará lo que es la guía GEMA. Lo primero que hay que tener en consideración para la explicación es la nomenclatura de las letras A, F y D. A significa procedimiento de parada, F proceso en funcionamiento y D proceso en defecto. Explicando el apartado A1, que significa parada en estado inicial, es una etapa preliminar del proceso de tableros de OCB. Corresponde cuando el sistema se encuentra en estado de inactividad. Con lo anterior nos referimos a cintas transportadoras, máquinas y estanques. En la siguiente fase, que corresponde a F2, que significa marcha de preparaciones, para comenzar la preparación del proceso, presionamos el botón Start. Al activarlo, las cintas del proceso, desde las 1 a la cinta 6, se activarán por 4 segundos y activa las válvulas de flujo de los estanques de resina y temperatura para llegar a los óptimos, que serían 250 centímetros cúbicos y 55 grados Celsius, correspondiente a la temperatura ideal. Esta revisión es crucial para garantizar la seguridad y eficiencia del proceso cuando ingresen los troncos de madera. En la siguiente etapa, F1, que significa producción normal, corresponde cuando la marcha de preparación ha terminado. Empieza el transporte de materia prima desde el área de descortezado, pasando a triturado, mezcladora con resina, la cual tiene una condición de censar 50 kilos de materia triturada para pasar a la próxima etapa de contrachapado. Por último, queda la etapa de cortado de tableros y secado, correspondiente a 55 grados Celsius. La siguiente fase, correspondiente a la A2, parada de pedida final de ciclo, se activa al presionar Stop. Se paraliza el sistema dejando de ingresar troncos a la cinta 1, terminando el proceso con el último tronco que ingresó, y con esto se va desactivando el proceso progresivamente. La siguiente etapa corresponde a D1, que es parada de emergencia. La parada de emergencia es un mecanismo crítico para la seguridad operativa. Se interrumpe instantáneamente el proceso hasta que se solucione la emergencia. Y como última etapa se encuentra A6, puesta en estado inicial. Una vez verificado el sistema sin emergencia, el proceso se encuentra en óptimas condiciones para su inicio o continuación del proceso, asegurando que siga con eficiencia y en óptimas condiciones para el buen término de los tableros de OCB. Bueno, continuando con la explicación de la guía GEMA, se dará a explicar lo que es el lenguaje de programación utilizado en el software de TIA Portal en conjunto con el software de Factory.io, ya con con las pantallas ya cargadas, y por último también activado lo que sería el PLC SIM.
En estos momentos nos vamos al TIA Portal. El segmento número uno es básicamente un bloque de conexión entre el software de TIA Portal con Factorio. En en el segmento número 2, que tiene como nombre inicio, que vendría siendo marcha de preparación. Todo comienza mediante un contacto abierto de Start, que vendría siendo el botón de inicio del proceso, que activa una bobina seteada con una memoria 0.0, que si se activa marcha enviará un pulso positivo para que se activen todas las cintas del proceso, con la condición mediante un tono que al transcurrir 4 segundos active la bobina de parar cintas, la cual también enviará un pulso positivo para que se desactiven todas las cintas del proceso. Al paralizar las cintas, ya se cumpliría con una condición para comenzar con la producción normal del proceso. Otra condición que se tiene que cumplir para culminar la marcha de preparación es que se alcance el nivel de resina mediante el bloque dentro del rango, que se determina un mínimo eh, del nivel del estanque de 200 centímetros cúbicos y un máximo de 300 centímetros cúbicos. El nivel de resina dictado por la información recopilada dentro del proceso de tablero de ACB tendría que ser 200 centímetros cúbicos, la cual activaría la bobina de resina lista. Como última condición se tendría la temperatura mediante un bloque de multiplicación, el set point de temperatura, que tendría que ser 55 grados, el secado perfecto de la madera, se multiplicaría por un 1.1 para obtener un valor superior al rango óptimo, y en otro bloque se multiplicaría el set point de temperatura por 0.9 para obtener un valor inferior. Esto se realiza con la finalidad de poder realizar un bloque dentro del rango, ingresando los valores obtenidos de un mínimo, un máximo, y el nivel de temperatura que tendría que ser 55. Dadas las condiciones, se activaría la bobina de temperatura lista, dando paso al proceso de producción normal. Siguiendo con la explicación del proceso, nos ubicamos en el segmento número 3 de frecuencia de cintas. Al activarse el contacto abierto de iniciar proceso, se comienza el ingreso de materia prima, que serían troncos en este proceso, simulados en el factorío como cajas. Las cajas, al pasar por los sensores de las cintas, mediante un bloque MOVE, determinarán la frecuencia de las cintas dependiendo de la necesidad de cada área. Continuando con la explicación, nos ubicamos en el segmento número 4, correspondiente al encendido de la máquina descortezadora, la cual, al censar una caja que se está trasladando mediante la cinta 1, se activará la bobina descortezadora. Si esta bobina se activa, se activarán los motores 1, 2, 3 y 4, que en el simulador de factorío representan el giro del motor de la máquina. Aquí tendríamos el motor número 1, 2, 3 y 4. El segmento número 5 tendría la misma filosofía de programación de encendido de la máquina trituradora. En este caso, cuando la caja se está trasladando mediante la cinta 2, se activará la trituradora, y si se activa la máquina trituradora, se activarían los motores 1, 2, 3 y 4, que también dentro del simulador factorío estarían siendo estos motores 1, 2, 3 y 4. Esta sería la máquina descortezadora,
y esta sería la máquina trituradora. Ahora nos trasladamos al segmento número 6, que tiene como nombre normalizar peso, que se realiza mediante un bloque norm scale que tiene como función pasar de un valor entero, que vendría siendo el sensor de la pesa, a un valor real, que sería el nivel real de la pesa. Continuando con la explicación, nos ubicamos en el segmento número 7, que corresponde a molde y caída de resina. Todo comienza cuando se activa el contacto abierto del sensor 3 de la cinta 3, que activaría la bobina de salida de molde. Por otra parte, cuando se active el sensor 3 de la cinta 3, comenzaría la descarga de resina. Por otra parte, cuando se imita el molde, se activaría el sensor de molde activando la bobina de salida de resina. Por otra parte, cuando se activa el sensor de molde, se activaría un retardo de tiempo que sería de un segundo, evitando una elevación de peso incorrespondida en relación al peso determinado, que serían 50 kilogramos. Cuando se cumplan estos 50 kilogramos de madera triturada y resina, se activaría la cinta de pesa. Cuando se empieza a trasladar el molde con la resina ya surtida, se activaría el sensor de salida de pesa, con un flanco negativo parando la resina. Por otra parte, cuando el sensor de salida de cinta de pesa se active, también se pararía la descarga de resina del molde, debido a que ya el peso estaría cumplido, por lo cual no se debería surtir más resina dentro del molde. Siguiendo con la explicación, nos ubicamos en el segmento número 8, que corresponde al segmento de corte. Al igual que los segmentos del área de descortezado y triturado, todo comienza cuando el sensor 5 de la cinta 3 se activa. Se va a activar la bobina de sierra que activaría la máquina, activando los motores 1, 2, 3 y 4, que en el simulador de factorío, al igual que el área de descortizado triturado, estarían representando el giro del motor. Aquí estaría representado el motor 1, 2, 3 y 4. Por otra parte, si nos vamos al segmento número 9, que corresponde al segmento de contrachapado, todo comienza cuando el sensor 4 de la cinta 3 se activa, envía un pulso positivo para activar la máquina de contrachapar. Cuando la máquina de contrachapar se active, se activaría los pusher, que es un elemento de simulación que fue utilizado para el contrachapado de la madera triturada con resina. Cuando los pushers se activen, la cinta 4 se paralizaría para un correcto contrachapado. Por otra parte, cuando el contrachapado termine, la cinta 4 se activaría para pasar a lo que es el área de corte. Continuando con la explicación, nos ubicamos en el segmento número 10, que sería estanque de resina. Todo comienza cuando activamos el botón Start, comienza el llenado del estanque de resina, se aplica un bloque de Norm Scale, que el sensor del nivel de resina estaría haciendo el valor entero y el nivel de resina en la salida estaría haciendo el valor real. Todo esto se realiza con la intención de este valor someterlo a un bloque de dentro del rango con un mínimo de 250 a 300 centímetros cúbicos. Si el nivel de resina se encuentra dentro de estos valores, el estanque de resina estaría listo. Por otra parte, el llenado de resina se vería paralizado debido a que el valor ya está en óptimas condiciones. Por otra parte, em, si el valor está entre 0 y 30, se habilitará el rellenado del estanque. Y con esto se daría pie para iniciar el proceso, pasando al área de producción normal para que el proceso siga su ciclo lógico. Por último, nos quedaría en la explicación el segmento número 11, que sería el stop de ciclo. Este stop de ciclo, cuando se activa el botón de stop, activaría la bobina de stop de ciclo.
Si la bobina de stop de ciclo se activa, se activará un retardo de tiempo de 70 segundos para que la última caja que se emita termina su proceso lógico y luego se activaría la bobina de parar equipo. Esta bobina, cuando se activa con un contacto abierto, mandaría a desactivar todas las cintas del proceso, por lo cual el proceso ya se encontraría con el ciclo culminado. Por otra parte, estaría lo que es la parada de emergencia. Al presionar la parada de emergencia, mandaría a lo que es de la cinta 1 a la 6 paralizarse completamente. Por otra parte, se activaría una alarma y esto representa el sonido de la alarma. Ahora explicaremos el bloque de PID de temperatura. Aquí nos encontramos con el PID Compact. Lo importante de acá es hacer hincapié en el set point de temperatura, nivel de temperatura y calefactor. En este caso, el set point de temperatura tendría que ser alrededor de 55 grados o un poquito más. El nivel de temperatura marca el nivel del estanque y el calefactor, si es que se llega a los 55 grados, no se activaría el calefactor. Caso contrario, si es que se ve que está por bajo la temperatura, el calefactor tendría que activarse lentamente hasta llegar a 6 puntos de temperatura. Esto es bien importante. Acá se presiona el botón Start y le manda una sintonización automática a la patita estática. Con esto se comenzaría a sintonizar lo que es el proceso de PID de temperatura. En este caso, cuando se presiona Stop o parada de emergencia, le enviaría un valor cero de inactividad al PID. Una vez finalizada la etapa de explicación de la programación, se pasará a la explicación de ejecución y simulación de guía GEMA y programación. Antes de comenzar la ejecución, explicaremos las pantallas HMI. Acá se visualizan cuatro botones: proceso, control, información de proceso y visualización. En proceso tenemos todas las áreas a trabajar: descortezado, triturado, mezclado, contrachapado, secado y cortado. Por otra parte, se encuentran los niveles. En cada área se encontrará un indicador. Este indicador está en cero, representando que está en estado de inactividad. Cuando se active, pasará a color verde. Por otra parte, se encuentran niveles. En este apartado tenemos nivel de resina, temperatura y peso. Por otra parte, tenemos información de proceso, una descripción breve del proceso de tableros de OCB y visualización del proceso. En esta instancia, el proceso se encuentra en inactividad, que sería la etapa de parada en estado inicial. Nosotros vamos a dar la partida desde la pantalla HMI. Acá se activaron las cintas por 4 segundos. Ahora, esto, lo que se está realizando es la marcha de preparación. Se tiene que cumplir con los parámetros definidos. Esperaremos a que llegue a su punto. Una vez alcanzados los parámetros deseados, se comenzaría con la producción normal. Esto tendría que llegar
a los 250 y empieza a emitir cajas. Aquí se encuentra la simulación del motor de la máquina en funcionamiento. Esto simula el giro del motor también. Y aquí se viene el mezclado de resina. Se puede observar, aquí se descargó resina y vamos a la etapa de contrachapado. Por otra parte, nos vamos a las pantallas HMI, proceso, y vamos visualizando que cambia de estado, inactivo a activo. Mismo caso, área triturado, cortado y los niveles. Nivel de resina está llegando a 30 y cuando llega a 30 se comenzaría el rellenado del estanque. Aquí la temperatura está a 55 grados y el peso se cumple y empieza el área de contrachapar. Ahora simularemos una parada pedida final de ciclo. Vamos al tablero manual, presionamos Stop y se dejaría de emitir caja, esperando que la última caja emitida termine su proceso. Ahí se ven que las cintas están en estado de inactividad, esperando que termine la última caja. Estaría pasando al área de cortado. Ahí está llegando al área de secado. Y ahora le daremos iniciar proceso nuevamente. Se comienza con el llenado de los estanques. Una vez cumplidas las dos condiciones, se empezaría a emitir cajas nuevamente. En estos momentos simularemos una parada de emergencia. Como se muestra en la simulación, todas las máquinas pasaron a estado de inactividad hasta que se desenclave el botón parada de emergencia. Ahora seguiría su ciclo normal de programación. Aquí visualizamos que la programación está en su correcto funcionamiento, ya se accionó el botón Start, las cintas están activas, los rangos están dentro de lo determinado. Todo funcionando correctamente. Importante el PID. Ahora se explicará el PID de temperatura, la sintonización. Arrancamos el PID.
Esperamos que se sintonice, llegando al set point que sería 56.26. Y vemos que el valor de pérdida es mínimo. El set point se está cumpliendo completamente debido a que el set point es 56 y está alrededor de los 55. Hay una pérdida mínima de sintonización. Ahora pasaremos a la conclusión del proyecto. La programación realizada en TIA Portal junto con las pantallas HMI y la simulación en Factorio permitió desarrollar un sistema automatizado, eficiente y funcional para el proceso de producción de tableras de OCB. La integración de estas herramientas facilitó la supervisión y el control en tiempo real de todas las etapas del proceso, desde la alimentación de materia prima hasta la salida del producto final, garantizando precisión operativa y una interfaz intuitiva para los operadores. Además, la simulación en Factorio permitió validar el diseño en un entorno virtual, reduciendo errores y optimizando tiempos de desarrollo y asegurando una transición fluida a la implementación real. Este enfoque integral optimiza el proceso productivo, evidenciando la relevancia de las tecnologías modernas en la automatización industrial. Con esto damos finalizado el proyecto. Le doy muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en una próxima programación.